Saludos y bienvenidos a Bonita Radio. Estamos en Esto es lo Último y hoy tenemos un programa que quisiéramos profundizar con una persona que tiene toda la capacidad, la experiencia y sobre todo es científico de lo que ocurre con el Observatorio de Arecibo después de que el 1 de diciembre del 2020 colapsara, pero ya traía una vida de 57 años que en los últimos quizás 20 años venía con crisis de mantenimiento, crisis de un proyecto de política pública en Puerto Rico que le diera vida a lo que le ha dado mucho a la ciencia desde esa zona cárcica de Arecibo. Antes de seguir, recuerden que estamos en Bonita Radio. Puede ir a bonitasradio.net, allí están todos nuestros proyectos, periodismo de profundidad, periodismo contestatario, sobre todo el análisis de las noticias que ocurren en el país y en el mundo a través del periodismo y del lente de los periodistas. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que puede hacerlo igualmente a través de la Fundación Periodismo 21, la fundación que se crea para crear, valga la redundancia, el relevo generacional que debe haber en el país desde el periodismo. Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. También lo puede hacer a través de envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y estamos en el 2021. Y decía que la ciencia, además de estar en medio de una pandemia, Puerto Rico ha venido desde hace por lo menos 15, 20 años, teniendo unos cambios profundos en lo que es la política pública del país relacionada con la educación y sobre todo la ciencia. Ahí estaba el Observatorio de Arecibo, que, como dije, le sirvió a Puerto Rico y al mundo por 57 años. Es un telescopio, para hablar un poco de su especificidad en términos de lo que es lo que fue la estructura. Un telescopio situado en Arecibo, Puerto Rico, al norte de nuestra isla. Estuvo administrado por 45 años por la Universidad de Cornell con un acuerdo con la Fundación Nacional de la Ciencia hasta el mes de octubre del 2011. Parecería que a partir del 2011, en un intento por hacer una nueva administración, un híbrido entre universidades y la Universidad Metropolitana en Puerto Rico y una asociación de universidades en Estados Unidos, empezó a decaer lo que fue un proyecto que en aquel momento se quería establecer, supuestamente a través de lo proyectado, un planetario y un programa doctoral en astronomía y ciencias del espacio. Una facultad investigadora para universidades en Puerto Rico y un programa de verano de investigación para estudiantes de universidades estadounidenses. El observatorio sufrió a partir del huracán María en el 2017, pero en el 2020, en noviembre del 2020, tiene su primer problema más técnico en términos de uno de los cables que rompió y ya el 1 de diciembre colapsó. Para hablar sobre la importancia del observatorio, ¿qué pasó en ese camino? Vamos a hablar con el doctor, el astrofísico Daniel Altshuler. Me corrige, doctor, si lo dije correctamente. Buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Buenos días, gracias por tenerme. Buenos días a tu radio audiencia, video audiencia. Es un placer compartir contigo y, bueno, aclarar algunas cuestiones y dudas que muchos tienen acerca de lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Ya vendrán las preguntas, me imagino. Claro. Doctor, yo quiero empezar porque usted nos diga qué fue desde el punto de vista científico de un conocedor como usted, de una persona que ha estado toda su vida en este ámbito de la astrofísica
¿Cuál fue la importancia y cuál es la importancia, independientemente de que no exista como lo conocimos, cuál es la importancia de una edificación como esta, que estuvo con nosotros 57 años? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir, claro, es que se construyó e inauguró en el 63, ¿verdad? Uh-huh. En esa zona cárcica, en el barrio Esperanza de Puerto Rico, originalmente con una idea de un profesor de Cornell que quería utilizar un instrumento que pudiera estudiar la ionosfera, que es una capa de la atmósfera alta, que contiene muchos electrones, por eso es ionizada, y se podía estudiar lo que uno diría un plasma, que es un gas con electrones, y uno podía, él propuso, con un transmisor que mandara energía hacia ese plasma y, en cierto sentido, estudiar la reacción a ese pulso de energía del plasma. Y para eso, para estudiar esa reacción, los datos y analizar lo que pasaba cuando a diferentes alturas, en diferentes periodos del año, temporadas del año, para eso se necesitaba porque la señal era muy débil, ¿no? El eco para abajo era muy débil, se necesitaba algo que tuviera mucha sensitividad. Y uno de los parámetros importantes en términos de cualquier telescopio, en términos de su sensitividad, de cuánta señal puede capturar de un objeto débil, es el tamaño del reflector. Cuanto más grande el espejo, el reflector en este caso, cuanto más grande, pues más radiación se puede captar de donde venga. Uh-huh. Y por lo tanto el instrumento es más poderoso. Y él calculó que se necesitaban pues 300 metros de reflector, lo cual, de hecho, es un dato curioso porque después datos o estudios luego de haberse construido se notaron que él cometió un error en sus cálculos. Uh-huh. No necesitaba 300 metros. Pero gracias a ese error de cálculo, pues se construyó ese instrumento con fondos, de hecho, de la Fuerza Aérea para estudiar la ionosfera, que también tenía importancia en aquel entonces, en los años 60, tenía importancia en cuestiones de transmisión de señales intercontinentales y tratar también de hacer algún otro tipo de estudio de interés que pudiera ser de interés militar. Pero pronto ese interés militar por lo menos no prosperó porque al comenzarse con los satélites artificiales para estudiar lo que ocurría alrededor del mundo, pues entonces Arecibo dejó de ser un recurso militar y se transfirió a la Fundación Nacional de Ciencia, que desde entonces pasó a ser el dueño de ese instrumento y se mejoró además el reflector durante los años para poder hacer los estudios que se realizaron desde entonces en varias áreas importantes donde justo el gran mérito seguía siendo su gran tamaño, ¿verdad? Era el reflector más grande del mundo. Claro, ahora hay uno más grande en China, pero eso no era un problema. Y en otro momento hubo uno más grande que el de Puerto Rico en Rusia, o me equivoco. Sí, pero sí, pero nunca funcionó muy bien. El Ratán 600 nunca funcionó muy bien. Muy bien. Yo lo visité y me di cuenta de que no tenía la tecnología necesaria para hacerlo funcionar muy bien hace muchos años. Hizo su trabajo, naturalmente. Claro. Pero Arecibo, además, se convirtió en un centro donde se juntaron tres disciplinas distintas que consistían no solo en la radioastronomía, que estudia simplemente las radiaciones producidas por cuerpos
muy lejanos quizá en nuestra galaxia y en otras, producidas hasta ahora producidas naturalmente, porque hay mucha gente que piensa que estamos buscando señales artificiales, lo cual naturalmente es interesante especular. No las hemos encontrado, por más que han habido alarmas falsas, ¿no? De que, mira, hay acá algo interesante. Porque claro, una señal artificial que uno no pueda explicarla de otra forma indicaría, por ejemplo, algún tipo de tecnología en algún otro sitio, ¿verdad? Claro. Y Arecibo podría ser el lugar de recepción para una señal de tal tipo. Así que está la radioastronomía, los pulsares, las galaxias, el hidrógeno, todo lo que hacen los radioastrónomos, que podemos indagar un poco más en eso, junto con dos áreas muy importantes también. Continuó el estudio de la ionosfera, mejorando siempre los instrumentos. Contra lo que piensa mucha gente, el radiotelescopio en los últimos años no tenía nada que ver con lo que fue el original, ¿no? Claro, se fue mejorando, se fueron cambiando los instrumentos, se cambió la superficie de reflexión con paneles, antes era un alambrado. Es decir, contra lo que muchos puedan pensar, no estaba obsoleto de ninguna forma. Porque se actualizó con nuevas tecnologías. Con nuevas tecnologías y reconstruyendo algunos de los instrumentos, incluyendo el mismo reflector. Fue reconstruido con 40.000 placas de aluminio bien formadas para formar esa esfera que era la estructura principal, ¿verdad? La tercera área, de la cual no mencioné todavía, es la de radar planetario, que es la única en la cual uno puede transmitir con poderosos transmisores una señal y rebotarla de la superficie de un planeta o un pequeño objeto que pase cerca, un asteroide, y ese eco, ¿verdad?, lo detecta otra vez gracias a la sensitividad de ese gran instrumento, y se podía entonces analizar varias propiedades de esos planetas, por ejemplo Mercurio o Venus. De hecho, Venus solo se puede ver por medio de radar porque la superficie de Venus ópticamente está vedada porque está cubierta de nubes. Y también, ciertamente, para los objetos menores del sistema solar que a veces se acercan a la Tierra, y cuidado porque cerca quiere decir a la distancia de la Luna, ¿no? La gente piensa que va a pasar rozando. Pero bueno, es de interés estar seguro que se acercan a la distancia de la Luna y no más cerca, y representan algún tipo de amenaza o posible impacto con la Tierra, que lo ha habido en el pasado. Y estudiando desde Arecibo se puede establecer con muy alta precisión la órbita de ese objeto que orbita igual que la Tierra alrededor del Sol. No vaya a ser que tengamos un encuentro desagradable, ¿no? Así que esas son las tres áreas que se juntaron en el observatorio, y los proyectos que se realizaban por toda la comunidad internacional, incluyendo los astrónomos, pocos, pero los astrónomos que residimos en Puerto Rico. Yo en el momento soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, pero por 13 años fui director del Observatorio de Arecibo. Y me consta que se hicieron un sinnúmero de trabajos. Uno puede mirar la literatura profesional hasta el punto de que uno de los estudios en los años 70 llevó a un premio Nobel en física, del profesor Taylor y su estudiante Russell Halls, y por trabajo hecho exclusivamente y gracias al telescopio de Arecibo. Así que hubo siempre una gran comunidad de profesionales de todo el mundo. Venían de Europa, de Rusia, de China también. De hecho, vinieron de China para estudiar cómo hacíamos nosotros las cosas, para entonces ellos hacerlas allá. Hacer el suyo. Claro, y yo me acuerdo porque en ese momento yo todavía estaba allí
sacaron fotos, preguntaron todo lo que tenían que preguntar y nos presentaron, en aquel entonces, estoy hablando de hace 20 años, el proyecto que ellos tenían para construir el gran telescopio que ahora está allá funcionando. Pero eso fue hace 20 años, ¿no? Quizás lo menciono también porque en general estos grandes instrumentos, no importa quién lo haga, del momento en que uno tiene el proyecto, la idea de realizarlo, el diseño preliminar, la razón por la cual quiere construirlo, de ese momento hasta que realmente hay un instrumento pueden pasar 10 años y cuidado si no más, porque hay toda una fase de justificación, de diseño, de construcción y previo a eso una fase que es muy esencial, que es conseguir el auspicio de claro, quien quiera poner el dinero, que no es poca cosa cuando se trata de estos instrumentos grandes, ¿no? Importantes. Doctor, ¿de qué época estamos hablando que usted fue director del observatorio? Del 98 al 2006, 2003. 2003, después tuve 3 años más, pero no en esa capacidad. Pero tuve 13 años de director. De hecho, fui el director que más años fue director. Estuvo. Lo cual no sé si quiere decir que lo hice bien o que soy estúpido. Una de dos. Yo le pregunto porque previo a esta entrevista tuvimos una conversación y le decía yo que las políticas públicas, a nuestro juicio, en el país han cambiado con relación a lo que es puntual, y vamos a hablar desde el punto de vista de la educación de la ciencia. ¿Cuáles son los hincapiés que se ponen de un gobierno a otro en atender un asunto que es fundamental y la pandemia nos está dando en la cara con relación a lo importante que es atender la ciencia en un momento en que los asuntos son científicos para tomar decisiones como cómo se puede proteger a la población de una pandemia? Claro. Está pasando en Puerto Rico hace muchos años que de un gobierno a otro cambian los intereses y el observatorio quizás puede ser un proyecto que precisamente de aquellos años 60, donde se creó por razón que ya usted ha explicado, pero se mantuvo siempre como un proyecto importante para esa área de la ciencia, cayó en manos de otros administradores que no necesariamente le dieron la importancia que tenía, obviamente. Aquí hay un sentido compartido de cuáles son los intereses de gobierno entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque sabemos que el componente fundamental del observatorio es un proyecto de una institución de Estados Unidos que si no le da importancia, pues también tenemos ese otro problema. ¿Dónde usted cree que el observatorio pasó de ser de una pieza tan importante para seguir manteniéndola a algo que no se le dio mantenimiento, o si usted entiende que sí se le dio mantenimiento y esto es pues sencillamente porque María lo destruyó? ¿Cómo ocurrieron las cosas para que llegáramos a este momento que tenemos un colapso del observatorio? Bueno, hay varios factores que se juntaron. Uh-huh. Y eso es un problema que es decir, no es un punto o una persona o claro, una situación, sino que es una combinación lamentablemente negativa, uh-huh, que comenzó cuando yo todavía estaba allí. Uh-huh. Y comenzó cuando la Fundación Nacional de Ciencias, la división de astronomía, porque no es toda la fundación, hay una división de astronomía que se encargaba de la mayoría de los fondos necesarios para operar ese observatorio, en el caso de Arecibo operado por Cornell, pero con fondos del gobierno federal. Aún, para que se entienda de qué estamos hablando, el presupuesto era aproximadamente bastante constante y era de $12 millones al año
lo cual parece mucho, pero es bien poco. Ujú. Y de esos 12 millones, la gran mayoría, 9, 10 millones, se quedaban en Puerto Rico, porque mayormente iban a salarios de la mayoría de los que trabajaban y trabajan en el observatorio, son puertorriqueños. Claro, hay extranjeros que Que vienen, van y vienen. van y vienen, no se les paga, y había, mientras yo estaba allí, un plantel científico importante de unos 15 científicos residentes que también recibían su salario aquí y mantenían sus familias aquí. Así que hay un factor económico, naturalmente. Pero la Fundación Nacional de Ciencias nos dejó saber que interesaban en cerrar o bajar el presupuesto del observatorio y por razones que tienen que ver con, digamos, una combinación de política interna de la Fundación Nacional de Ciencias y de presupuesto. Simplemente se habían sobreextendido en instrumentos nuevos de la Fundación Nacional de Ciencia, a los cuales tenían que atender y manejar, Claro. y estaban buscando de dónde sacar unos millones, y Arecibo cayó quizá en, el, en esa consideración de, bueno, vamos a por lo menos ahorrarnos 4 o 5 millones si podemos bajar el presupuesto. Eh, la, el mensaje era, bueno, o cerramos o reducimos el presupuesto, o ustedes de alguna forma consiguen fondos de otro sitio. Y me acuerdo muy bien que para ese entonces, estoy hablando de hace unos 15 años atrás, junto con mi colega Carmen, la doctora Carmen Pantoja, Ujú. eh, fuimos hasta el Capitolio varias veces a hablar con el político que nos quisiera escuchar, Ok. para decirle, miren, estamos bajo amenaza de que nos van a quitar los fondos, o por lo menos bajar los fondos, pero para mantener la operación y mantener todo en buen estado, ahora es el momento donde podría ser que el gobierno de Puerto Rico, quizá a través de la Universidad de Puerto Rico, contribuya con 3 millones, era el número que estábamos barajando, para que entonces aliviar esa cuestión y mantener los otros 7 millones llegando a Puerto Rico, y más importante, no sufrir el hecho de que si se bajaba el presupuesto, pues alguien tenía que perder Su empleo. su trabajo, y posiblemente también pues iba a sufrir el mantenimiento de ese sitio, que es muy complejo, especialmente el telescopio. Este, bueno, todas esas gestiones que me llevaron mucho, mucho tiempo fueron infructuosas, eh, y ahora leo en la prensa, ¿verdad?, que la gobernadora ha decidido eh, eh, gastar 8 millones, no sé para qué, que nos hubiesen venido muy bien hace 15 años. Pero además era una contribución anual, no se trataba, era para la operación, ¿verdad? Por lo tanto, la dinámica era distinta, pero bueno, no funcionó. Cornell decidió, creo, mientras yo todavía estaba allí, que bajo esas circunstancias no le interesaba mucho la operación, porque es que a quién le interesa operar algo cuando no le dan el dinero para hacerlo bien. Claro. Eh, lo va a hacer mal. Eh, y por eso fue que además la fundación, tratando de ver si podía ahorrarse algo, lo llevó a concurso, ¿verdad? La operación. Y como has dicho, pues en el 2011 se cambió de operador. Ujú. No es que sigue siendo la Fundación Nacional de Ciencia, pero un operador distinto. Eh, y ahí viene la conjunción de estos problemas, porque el nuevo operador, ya para entonces con menos presupuesto, lo cual significó que se fue una buena fracción del plantel científico, se fueron algunos de los ingenieros que habían estado en el observatorio hace 20 y 30 años, incluyendo al ingeniero José Nicolás Maldonado, que era no solo mi mano derecha, sino que conocía el instrumento como la palma de su mano.
Y como ocurre cuando hay este tipo de transferencia en sitios donde se hace como se debe hacer, tiene que haber una transferencia también de la memoria institucional, Claro. especialmente cuando estamos hablando de algo tan complejo y único como lo era el observatorio. Estamos viendo en el momento en la política estadounidense justo ese problema a otro nivel, ¿verdad? Pero es lo mismo, es Claro. decir, si no hay una transferencia de conocimiento y de un informe del estado de las cosas al próximo que va a administrar, pues obviamente puede caer en una trampa o tener problemas por simplemente no haberse percatado de que había que atender algún asunto. A mí me consta, porque el ingeniero Maldonado es amigo mío, que a él nunca más le consultaron, ni le llamaron, ni le preguntaron para nada, menos a mí, y tampoco al ingeniero Castro, que era el que dirigía la parte de ingeniería electrónica. Y por lo tanto, ahí en ese cambio de administración se perdió una cierta continuidad que creo también contribuyó a que quizá no se supiera todo lo delicado que había que cuidar. Yo me acuerdo muy bien cuando primero fui al observatorio, tampoco yo conocía muchas cosas y gracias al ingeniero Maldonado pues fui aprendiendo, ¿verdad? Que él me decía, yo tenía que tomar las decisiones, pero él me tenía que ayudar, me ayudaba, me decía, mira Daniel, esto es lo más importante, esto es lo que sigue, porque si aquí, y me acuerdo, me decía, lo más importante en este observatorio son cables, cables y cables, ¿verdad? Porque me decía, si se rompe algo en la plataforma allá arriba, si se daña un motor, si se daña un riel, si se daña un engranaje, pues subimos arriba y lo cambiamos y ponemos uno nuevo, ¿verdad? Pero si se daña un cable, se terminó la historia, ¿verdad? A menos que podamos encontrar la forma, y se ha hecho, de cuidadosamente sustituir un cable por otro que uno sepa que está debilitado. Y eso se hizo. Y había un programa de inspección de cables continuo para detectar lo que se consideraba el punto débil, ¿no? El talón de Aquiles de ese instrumento. Y me llama la atención de que se hayan dañado dos cables, así como es cierto que tuvimos el huracán, pero y sé que el huracán amaqueó bastante al instrumento. No me consta, yo no estaba allí, pero entiendo que quizá no se hizo la inspección necesaria, cuidadosa, por expertos para determinar el estado de salud de los amarres y los cables, ¿verdad? Y si eso no se hizo, pues me puedo explicar lo que pasó, porque si no, no me lo puedo explicar. Claro. Este, Eh, yo quisiera que de ahí nosotros partiéramos a algo que me parece importante para volver en algún momento a lo que es el estado de las cosas hoy y lo que ha hecho la gobernadora en días recientes, que tiene que ver con una orden ejecutiva que habla de política pública de reconstrucción, pero lo que da son 8 millones de dólares, que muy bien también dice el comunicado, porque todavía no hemos tenido acceso a la orden ejecutiva como tal, que esos 8 millones de dólares son para establecer la demolición y la mitigación de los daños ambientales en el recogido de escombros, etcétera, etcétera. No sé cómo con 8 millones de dólares también piensan supuestamente diseñar lo que va a ser la reconstrucción de ese observatorio. Entonces me voy a la pregunta para usted de técnicamente o por lo menos científicamente hoy. Usted ha hablado de que de esa etapa de construcción, puede ir hasta 10 años o más en la planificación hacia hacerlo vigente, ¿verdad? A construirlo. Las tecnologías han cambiado a tal nivel que ya no se necesita necesariamente una estructura
de ese nivel de grandiosidad, o nada tiene que ver las nuevas tecnologías con la amplitud y lo grandioso de esa estructura? Bueno, sí, tiene mucho que ver. De hecho, empecemos por una cosa anterior. Si el gobierno le regaló, no sé a quién, 8 millones de dólares para recoger y limpiar escombros, etcétera, es una mala medida porque le corresponde por ley al dueño, que es la Fundación Nacional de Ciencias, recoger, limpiar el sitio, quitar los escombros. Eso está dentro de los acuerdos que había originalmente. El gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no tiene por qué recoger los escombros de algo que le pertenece a la Fundación Nacional de Ciencias. Así que yo realmente, claro, otra vez, vuelvo, a mí nadie me preguntó nada, Claro. pero yo hubiese dicho eso. Si el gobernador me pregunta a mí, yo digo, ¿por qué usted le va a poner 8 millones de dinero que mucha falta nos hace a nosotros para otras cosas en nuestra sociedad? ¿Por qué usted le va a dar 8 millones si es obligación del gobierno federal limpiar eso? ¿Ah? Por lo tanto, ya por ahí estamos mal. Lo segundo es que no se hace nada con 8 millones. Y tampoco se trata, como dicen ahí, de reconstruir, porque no hay nada para reconstruir. Ya no existe el telescopio, no se va a reconstruir. Y si uno quisiera hacer algo nuevo, no lo va a hacer como era eso en los años 60, porque han cambiado, como bien dices, las tecnologías, especialmente lo que ha ocurrido como cambio, es que hoy en día los componentes electrónicos de un instrumento como ese cuestan mucho menos que los instrumentos, que los elementos físicos, lo cual no era en el 60 una cuestión, ¿no? Así que en los años 60 salía más barato construir un enorme reflector y una electrónica que concentrara todo. Hoy en día el papel ha cambiado, la electrónica es barata, fácil de hacer, y por lo tanto, y las ideas que han circulado, porque hay grupos que están pensando en cómo se podría, qué se podría hacer para sustituir las capacidades o mejorarlas. Pero hoy en día en radioastronomía la corriente es construir telescopios más pequeños, 10 metros, digamos, en vez de 300 metros, pero muchos de ellos que trabajan juntos, y claro, cada uno entonces necesita su propia electrónica. Pero como la electrónica es barata, entonces cuando uno suma y resta, pues sale más efectivo y mejor, y por otro lado, además, permite hacer otro tipo de trabajo que, especialmente en este ambiente donde hay mucha interferencia por los muchos teléfonos celulares, torres de transmisión, etcétera, que hoy en día, por ejemplo, las ideas que están circulando por un grupo ad hoc de cómo harían un nuevo Arecibo, consta más o menos de una idea de poner mil pequeños instrumentos que juntos tienen la capacidad de la sensitividad de uno de 300 metros de diámetro, ¿verdad? Así que nadie pensaría hoy en día hacer lo mismo que se hizo porque hay que empezar de cero. Claro. Mientras usted y yo estamos hablando, surge una información de parte de la persona identificada que estuvo ayer, de hecho, con la gobernadora haciendo el anuncio de los 8 millones de dólares, diciendo que, insistiendo en la reconstrucción de que costaría 400 millones de dólares, Gerardo Morel, director del Puerto Rico NASA Space Grant, una organización que supuestamente ayuda a desarrollar mano de obra científica y tecnológica local en áreas de interés de la NASA. Dice que esos 8 millones son para lo que sabíamos, ¿verdad? La remoción y disposición, pero que también para el diseño.
usted dice que 8 millones de dólares para remover, pues es un poco lo que pasa en Vieques. ¿Quién causó el daño en Vieques de la Marina? Pues son ellos los que tienen que remover y en esos están. Claro. En términos de ese grupo ad hoc, eso es un grupo de científicos astrofísicos en Puerto Rico que está manejando el tema del observatorio, me imagino que muy de manera gregaria, ¿no? Por el interés científico. Háblenos un poco de eso. Bueno, mira, primero que yo conozco a Gerardo, es colega mío en la universidad, pero él no tiene nada que ver con el Observatorio de Arecibo. Vamos a empezar por ahí. Hay personas en Puerto Rico que no han sido consultadas, como te dije, que son radioastrónomos que han utilizado el instrumento, incluyéndome, y yo fui director, como digo, pero a nosotros, a la comunidad de científicos en radioastronomía en Puerto Rico, nadie ha consultado a nadie. Cuando hablo del grupo ad hoc es que hay internacionalmente, desde la India a Rusia, a Estados Unidos mayormente, claro, grupos de usuarios, amigos del radiotelescopio, amigos en el sentido que hicieron muchos de ellos sus carreras profesionales utilizando y sus estudiantes, mayormente son personas que son profesores en alguna universidad o pertenecen a algún instituto de investigación, y ese grupo se reúne, se ha estado reuniendo periódicamente digo, ad hoc, amigos del telescopio, organizado por una colega que se llama Giovanna Rankin, que fue una investigadora que ya en los años 70 trabajaba en el observatorio como investigadora, y es un grupo informal en cierto sentido. Nos reunimos por Zoom, ¿verdad? A veces participan 50, a veces participan 150 personas, a punto de que cada uno dice, bueno, ¿qué podríamos hacer para promover ya no la reconstrucción, sino promover algo nuevo en Arecibo, ¿verdad? Y de ahí viene esa idea que yo mencionaba de estos estudios preliminares, que qué se podría hacer. De ahí viene la idea de un instrumento nuevo compuesto de muchos pequeños instrumentos que juntos serían equivalentes o mejores, ¿verdad? Pero eso es un grupo que un poquito, desde mi punto de vista, está más dirigido por añoranza y sentimiento, porque a todos nos duele la pérdida del Observatorio de Arecibo, y todo el mundo está hablando de por qué no hacemos uno nuevo. Curiosamente, algunos han sugerido, bueno, vamos a hacer un nuevo observatorio de Arecibo en la cara oculta de la Luna. Con toda seriedad, ¿no? Hace muchos años se habla de eso porque en ese lado de la Luna uno tiene nada de interferencia, ¿verdad? Una forma de hacerlo. Pero claro, no tiene nada que ver con Arecibo, ¿no? Exacto, pero le pregunto, cuando ustedes hablan de la cara oculta de la Luna, ¿a qué se refieren? ¿Cómo podríamos visibilizar ese proyecto? Bueno, porque como muchos saben, pero vale la pena repasarlo, claro. La Luna siempre nos muestra la misma cara a la Tierra, ¿verdad? Que es la cara visible. Claro. Y la otra cara de la Luna, que no es la cara oscura, porque obviamente cuando hay luna nueva es la otra cara que nunca vemos, que no es oscura, pero no es visible. Al estar del otro lado de la Luna, no ve la Tierra, y por lo tanto toda interferencia electrónica, todas las ondas electromagnéticas que nosotros emitimos por nuestras sociedades, no afectarían la sensibilidad de ese instrumento en la cara oculta. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, claro. Claro. Y lo mismo ocurre con estos diseños donde, francamente, yo he pensado mucho acerca de lo que parece ser más bien un problema psicológico, ¿verdad? Y la pregunta fundamental habría que hacerla. Si uno
tuviera una institución que apoyara y tuviera los fondos y pudiera organizar la logística y todo lo que conlleva construir un instrumento de esa magnitud. La primera pregunta que uno debe hacer, quitando las emociones del momento, claro, es si teniendo eso uno lo pondría realmente hoy en día en Arecibo, solo porque el otro estaba allí. Es decir, eso no es razón suficiente para uno decir, bueno, vamos a poner otro telescopio en Arecibo. ¿Pero por qué? Lo primero que uno hace cuando una institución dedicada a la astronomía decide invertir $500 millones en un nuevo instrumento, lo primero que se hace es se hace una búsqueda en todo el mundo, como se hizo cuando se construyó el original en 1960. Claro. Se hace una búsqueda del lugar idóneo en el cual ese instrumento pueda funcionar sin problemas. En los años 60, Arecibo, el barrio Esperanza de Arecibo, pues eso estaba realmente, como decimos aquí, en el Jurutungo. Y no había teléfonos celulares, no había interferencia. De hecho, el CARSO y eso protegía al instrumento de cualquier interferencia que pudiera venir del área metropolitana, donde estaba la mayor parte de las personas. Pero eso ya no es así. Y yo me puedo muy bien imaginar que el profesor Gordon, si estuviera hoy en día buscando un sitio para ponerlo, posiblemente no escogería ni Arecibo ni Puerto Rico. Si lo pondría en un sitio primero que la razón que está en el CARSO es porque el CARSO, y la idea era que para poner un reflector de 300, una esfera de 300 metros de diámetro, era más fácil buscar un hueco natural más o menos esférico, ¿verdad? Y eso ocurría en el CARSO. Y me acuerdo que él una vez me contó, ya cuando era viejito él, pero yo estaba allí, que la forma de encontrarlo era ver dónde caía esa monedita donde pudiera ser, ¿verdad? Y así de sofisticada fue la búsqueda para encontrar un lugar en el CARSO. Se consideró también Cuba, se consideraron otros lugares. Puerto Rico naturalmente ofrecía la ventaja adicional de ser territorio estadounidense y no había que pasar por aduana ni todo eso, ¿verdad? Pero hoy en día hay un montón de telescopios montados en otros países, particularmente, por ejemplo, los Andes chilenos, que son telescopios que les pertenecen a organizaciones europeas o estadounidenses, por el simple hecho de que los Andes chilenos tienen un cielo oscuro, sí, es un telescopio óptico, están a alta altura, no tienen tanta atmósfera. Así que hoy en día la primera pregunta que uno hace es, quitando las emociones de reconstruir Arecibo, si realmente es ahí donde uno haría esa inversión o si hay otros mejores lugares. Y me duele decirlo, pero claro, me parece a mí que es como tiene que ser. Lo cual no quiere decir que el sitio no se pueda utilizar quizá para otras actividades científicas que puede uno imaginarse ocurriendo en lo que queda, ¿no? del sitio en sí. Claro. Doctor, y ahora un poco regresando precisamente a lo que usted está planteando, que es ese análisis que debe hacer el mundo científico, obviamente con los que vendrían a financiar a través de fundaciones, que también son fundaciones y organizaciones científicas, y los gobiernos que deben poner hincapié en efecto en lo que es la ciencia, y debe ser lo fundamental, que ahí es cuando usted dice hay que dejar a un lado el sentimentalismo o la añoranza que significa que Puerto Rico tenía un telescopio y un observatorio de esta magnitud. ¿Qué sería, si usted le va a explicar al país por qué es importante hoy tener un proyecto de esta naturaleza, o por lo menos haberlo mantenido apropiadamente para que no ocurriera lo que ocurrió, pero ya ocurrió el colapso? Ahora,
¿por qué sería importante tenerlo o no tenerlo? Hay varios puntos de vista, naturalmente. Y otra vez, Claro. creo que aparte de la cuestión de si es en Puerto Rico o no, o si es en Arecibo o no, que son a veces también decisiones que tienen ciertamente un lado político también, no hay duda, pero desde el punto de vista del instrumento y la ciencia que puede hacer, parte de la ciencia que hace o que hacía el Observatorio de Arecibo se puede continuar con otros radiotelescopios que hay alrededor del mundo, pero no hay ninguno, exceptuando ahora el chino, pero con la dificultad de que está en China, claro. Claro. Eh, eh, pero ciertamente no hay otro que tenga la sensibilidad para hacer estudios de estos eventos muy, muy tenues, que entonces uno necesita justo ese gran telescopio. Por otro lado, hay nuevos proyectos en radioastronomía que se están construyendo o están en proceso, ya casi funcionando algunos, en Sudáfrica, en Australia, que pueden hacer bastante en términos de radioastronomía de lo que hacía el Observatorio de Arecibo. Pero hay una cosa que es muy peculiar, como habíamos dicho ya, y particular del observatorio, que es su capacidad también de ser utilizado como radar planetario, ¿verdad? Aparte del radar ionosférico, que tiene su interés científico, pero el radar planetario tiene más que interés científico. Tiene un interés podríamos hasta decir, y yo sugería que era la forma de vendérselo al gobierno de Estados Unidos, o que el Congreso asignara fondos para hacerlo, y tiene la cuestión o el aspecto de seguridad nacional. Y es eso lo que posiblemente entiendan los políticos más que pulsares y galaxias y otras cosas esotéricas que claro. a ellos en realidad les importa. Pero cuando hablamos de seguridad nacional, lo que estamos diciendo es esencialmente que, aunque no es muy probable, pero sí es posible que en algún momento un pequeño objeto, y estamos hablando de quizá 100 metros de tamaño, que es pequeño en astronomía, pero es una montaña, impactara con la Tierra. Son pequeños objetos que circulan alrededor del Sol. Los hemos detectado con Arecibo, los hemos estudiado, y pasan, como decía antes, a distancias quizás más allá de la Luna, pero se llaman Near Earth Orbit, es decir, tan cerca de la órbita cerca de la Tierra, y nada impide que en alguno de ellos impacte con la Tierra. Y ese impacto, aunque es un objeto pequeño, el impacto tendría un efecto mucho mayor que el de un artefacto nuclear. Y la única forma de saber si uno de estos objetos que se acercan a la Tierra tiene la posibilidad de impactarla es midiendo la órbita con precisión para poder calcular entonces su órbita futura. Y eso era una capacidad que el observatorio tenía, y es de interés porque no hay otro radar tan poderoso como el que tenía el observatorio de Arecibo. Es decir, nada más que por eso valdría la pena, teniendo el observatorio de Arecibo, valdría la pena 12 millones al año como prima de seguro, para poder decirle a las personas en Washington y en la Casa Blanca, salgan huyendo porque va a venir uno, ¿no? Claro. Pero bueno, y posiblemente también con el mismo tipo de radar se pueda también hacer trabajo importante en términos de estudiar la salud de un sistema de los satélites artificiales, de los cuales dependemos mucho más de lo que sabemos, empezando por el GPS. Y podría haber un interés por parte de el gobierno estadounidense, posiblemente la Fuerza Aérea o la nueva famosa Space Force,
de tener entonces eso como vigía, y ahí no habría problema en poner algo en Arecibo, por ejemplo, si uno quisiera. Y por el mero hecho de que dentro del territorio estadounidense, Puerto Rico es el lugar más sureño que hay y tiene una ventaja entonces de estar más cerca del Ecuador para ver más parte del cielo donde están los satélites, donde circulan. Por lo tanto, no está fuera de las posibilidades de que algo así pudiera ocurrir si hubiera un interés por ese lado. En desarrollar algo relacionado. Sí, y tendría ciertamente, si lo hicieran por eso, pero naturalmente se podría usar también para trabajos científicos de otra índole, y se ha sugerido, se ha hablado de eso también. Hay gente que no le gusta la idea, hay otros que sí, hay otros que pues no les importa. Pero, y naturalmente, ahí en esa área no es cuestión de dinero, ¿verdad? Es decir, el Departamento de Defensa, para ellos 500 millones es no mucho, y seguramente tienen todos los recursos para hacerlo más rápido que lo que podría ser un grupo que no tiene ni tan siquiera una institución detrás, ¿no? Claro. Y tampoco lo puede hacer el gobierno de Puerto Rico. Doctor, un poco para ir redondeando, quisiera que me dijera cuántos profesionales científicos de la astronomía hay en Puerto Rico actualmente. Y quiénes son, si son pocos, y me puede nombrar. Bueno, exactamente cuántos es difícil, un poquito difícil por la definición, ¿verdad? Hay personas, yo podría decir que son 5 o 6, en la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico tenemos, bueno, donde yo trabajo en Río Piedras, tenemos a Mayra Lebrón y Carmen Pantoja. Y yo, que no, en realidad no estoy usando, no estaba usando el telescopio, pero seríamos 3, más uno quizá en Mayagüez, que sí, 1 o 2, algunos física atmosférica, pero ciertamente son menos de 10 personas, y no todos de esos 10 están realmente estaban activamente utilizando el observatorio de Arecibo. Lo que sí es que en el correr de los últimos 15 o 20 años salieron bastantes personas con sus grados de doctorado, en parte realizados en Arecibo, pero están trabajando como radioastrónomos, uno en México, dos en Estados Unidos, porque el mercado de trabajo tampoco es que sea abundante, ¿verdad? Claro. Así que uno va, Mayra, por ejemplo, Mayra Lebrón, después de doctorarse, fue a trabajar a Alemania, y yo me acuerdo que yo la llamé por teléfono desde el observatorio para traerla a Puerto Rico, como la primera mujer que fue parte puertorriqueña, que fue parte del plantel científico en el observatorio. Y es ahora ella catedrática en la Universidad de Puerto Rico, y también ella está activa en pensar qué se puede hacer. Pero vuelvo a repetir, aparte de todo, la primera pregunta es, ¿hay que hacer algo en Arecibo igual a lo que estaba o parecido? ¿O hay otras formas de rescatar actividad científica, que por cierto era muy importante porque inspiraba a una gran cantidad de jóvenes a ver la ciencia de cerca y a decir, yo quiero también hacer algo así? Eso era una gran importancia. Claro, que ahí hay un poco un relevo generacional de científicos que al país también le hace falta. Sí, aunque radioastrónomos no en realidad, pero claro, es una parte una parte, claro. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya compartido con Bonita Radio esta historia reciente y un poquito más atrás del desarrollo del observatorio, las importancias, los hincapiés, y nos ha parecido definitivamente súper interesante poner las preguntas desde la ciencia de
¿qué es lo importante hoy? ¿Qué es lo que se haría? Y todas estas diversidades que hay alrededor de de un área de la astronomía y la física que están evidentemente desarrolladas y se desarrollaron allí desde el observatorio, pero estamos en el siglo XXI y obviamente todas esas preguntas son importantes, no solamente para, como usted bien dice, si tenemos que gastar 500 millones o invertir 500 millones, la posibilidad de que hayan otras maneras de hacerlo y no necesariamente, que es un planteamiento legítimo, si tiene que estar o no en Arecibo. Así es que agradecida de su participación y no nos olvide, porque me va a interesar seguir hablando con usted sobre este grupo ad hoc y por dónde van los tiros, como decimos, para poder desarrollar algo, si es que se desarrolla en Puerto Rico, un poco también desde la añoranza, pero para dejarlo perpetuo, porque eso es historia y es una historia científica importante para el país igualmente. Claro que sí, claro que sí. Y a las órdenes, cuando quieras, hablamos de lo que tengamos que hablar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, escucharon al profesor, doctor en astronomía y física, Daniel Altshuler. Me parece que lo que debemos sacar de este programa es lo que insistimos en el esfuerzo periodístico que hacemos en Bonitas Radio. El periodismo está para preguntar. Decía Silvio Rodríguez y lo sigue diciendo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El país tiene que tener las contestaciones desde las diferentes pericias, desde los diferentes expertos. ¿Qué es o qué fue el observatorio? ¿Cuál fue su importancia? ¿Qué se desarrolló? ¿Qué quedó por desarrollarse? ¿Y dónde estamos hoy con relación a un aparato, a una definitivamente experiencia monumental, una edificación monumental para atender una necesidad de esa parte de la ciencia? Creo que hemos contestado muchas preguntas. Vamos a seguir hablando en otras ocasiones con el doctor Altshuler. Usted no se olvide. Comparta este contenido. Nos interesa que se sigan enterando y sigamos diseminando algo bien importante. Usted tiene derecho a saber. Las preguntas las hacemos nosotros. Compartimos con ustedes preguntas que ustedes nos envían. No se olvide que siempre puede hacerlo a través de la interacción con nuestro muro de Facebook cuando estemos en medio de los programas. Y agradecida a la Universidad de Puerto Rico, a los científicos y científicas que se han formado a través del Observatorio de Arecibo y los que esperan formarse con nuevos proyectos y nuevas tecnologías que se hagan alrededor de ese esfuerzo científico. Éxito, nos vemos en la próxima. No se olvide, bonitasradio.net. Usted puede consumir nuestros programas también a través de podcast, Spotify, iTunes y iVoox, y puede ir a YouTube.